Hermosa, hermosa tarde acá en Tennessee. Mirá qué playón, mirá lo que es esta playa. Me encontré justo este lugarcito hermoso abajo de estas plantas. Había mucha gente por allá. Con la sombrilla, tomando un fernet, haciendo quilombo. Entonces me quise venir un poco más para este lado. Me encontré estas plantas, este tamarisco. Me metí acá abajo, entre estas palmeritas, como quien dice, como para poder hacer este video, porque me pareció un momento muy particular y muy indicado como para hacer este video y hablar del tema que vamos a hablar ahora. Así que bueno, primero disfruten de lo que es la vista de estas hermosas aguas completamente transparentes, celestiales, esta hermosa arena blanca y estas plantas bellísimas que me acompañan, con estas montañas de fondo que prácticamente te erectan el nepe. Bien. Bienvenidos a qué sé yo, estoy re loco, este programa en el cual básicamente hablo de cosas que nadie me preguntó en ningún momento ni quiere saber mi opinión, pero tengo la suerte, el agrado y la virtud, por así decirlo, de que del otro lado se encuentren ustedes, que sí les interesa tal vez escucharme o les haga bien o los distrae o los entretiene, lo que sea, pero lo importante es que ahí están. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que creo que suele suceder, está pasando todo el tiempo, todos los días, desde el inicio de la vida, está pasando, que es la infidelidad, ¿sí? El tema de mi pareja me fue infiel, ¿sí? Y me siento como el orto con eso. ¿Cómo sigo adelante? Se terminó mi vida acá, el amor ya no existe, no puedo volver a amar. Bueno, bien, vamos a hablar un poco de eso. Este, porque si bien yo he sido una persona que pasó por una situación similar alguna vez, era muy pequeño y la verdad que no se puede tomar como una infidelidad así terrible lo que me sucedió a mí, pero creo que igual tengo buenas palabras para brindar sobre el tema y si esas palabras te pueden ayudar o te pueden llenar o te pueden hacer sentir mejor, bienvenido sea. La infidelidad por la que yo pasé, básicamente, yo tenía 17 años, boludo, y era una pendeja con la que me veía en un club de fútbol, boludo, y un día fui y la mina se había comido otro chabón y se estaba cagando de risa, todos mis amigos lo vieron y se cagaron de risa de mí también, y por supuesto que eso bajó mi autoestima y me hizo sentir feo y pelotudo y un forro, pero bueno, fue hace tanto tiempo y era tan pequeño que básicamente no dejó secuelas, pero me hizo entender y aprender muchas cosas que además me ayudaron a afrontar nuevas relaciones más adelante de una manera mucho más madura y mucho más consciente. Y como soy una persona muy consciente, suelo analizar mucho lo que me sucede en la vida y sacar conclusiones para después poder, digamos, llevar la vida sin tantos tropiezos. Sé que del otro lado en este momento me está mirando muchísima gente y muchísimas de las personas que me están mirando pueden haber pasado por una infidelidad, su pareja les puede haber sido infiel alguna vez y hasta de hecho en este preciso instante puede haber gente que ahora se acaba de enterar que le fueron infiel y debe estar pasando por un momento terrible. Primero punto que quiero tocar sobre el tema de infidelidad. Lo primero que tenés que hacer si te acabas de enterar que tu pareja te fue infiel, lo primero que tenés que hacer es afrontar la situación, ¿sí? Con valentía. Estamos hablando tanto de hombres como de mujeres. No empecemos con la pelotudez de ¿estás hablando solo para los hombres o estás hablando solo para las mujeres? Estamos hablando para el ser humano, perro, ¿sí? Estamos hablando para el ser humano. Me chupa un huevo el género. Estamos hablando para el ser humano que le fueron infiel su pareja. Ya sea que tu pareja es un varón, una mujer, un perro, un gato, un helicóptero, la concha de tu hermana. Estamos hablando para el ser humano. Afrontar la situación con valentía. ¿Por qué? Porque después de que te acaban de ser infiel, se vienen tiempos difíciles. Se vienen tiempos de dolor, se vienen tiempos de llanto, tiempos de duelo, tiempos donde no vas a entender por qué pasó lo que pasó, tiempos donde no vas a comprender por qué la otra persona hizo lo que hizo, te hizo lo que te hizo. Vas a dudar de vos, vas a dudar de tu forma de ser, vas a dudar de si sos suficiente o no sos suficiente, tu autoestima va a bajar, vas a sentir que no sos merecedor del amor de esa persona,
vas a creer que es tu culpa, te va a pasar todo eso. Por eso te digo que apenas vos te enterás de una infidelidad, lo principal es afrontar la situación con valentía. ¿Por qué te digo con valentía? Por todo lo que te acabo de nombrar recién. Todo lo que te acabo de nombrar recién va a generar que los tiempos sean difíciles, sean duros de superar. Vas a llorar, te vas a tirar en la cama, vas a pasar por una época jodida. Entonces lo principal es afrontar con valentía. Decir, ok, ¿estoy pasando por este momento de mierda? Sí. ¿Me siento para la bosta? Sí. ¿Me siento menos? ¿Me siento rebajado? ¿Me siento humillado? Sí. Pero va a pasar. Pero va a pasar. Yo voy a volver a estar bien. Eso es lo primero que vos tenés que pensar. ¿Esto me está pasando? Sí. Pero va a pasar. Como pasa todo. Y voy a volver a estar bien. Vos imaginate que si, mira, a todos alguna vez en la vida se nos fue un familiar. ¿Sí? A todos. Y es durísimo. Si vos pudiste vivir, seguir tu vida sin esa persona, sin ese familiar que se te fue, que podemos estar hablando de cualquier familiar, podemos estar hablando de un abuelo, una abuela, una madre, un padre, un hermano. Si pudiste seguir viviendo sin esa persona, que era parte de tu ADN, podés seguir viviendo después de una infidelidad, no te preocupes. Entonces, primero y principal, afrontar la situación con valentía, saber que vienen tiempos difíciles, pero que estás ahí para poner el pecho. Primero. Segundo, en la posibilidad que tengas de poder entablar una conversación con la persona que te fue infiel, ¿sí? Haya sido el tipo de infidelidad que haya sido, porque hay 10 millones de tipos de infidelidad, boludo, ¿me entendés? Tenés la infidelidad más chiquita, que es la de, no sé, se habló por chat con alguien, o se mandó un mensajito con tal, o lo que sea, y después tenés las más duras, que son, me lo encontré en la cama, en mi propia casa, con otra mina, o con otro chabón, o lo que sea, ¿me entendés? Tenés las más boludas, que igual son malas, y tenés la más dura, que son las más duras. Entonces, dentro de cualquier tipo de infidelidad, sea cual sea el caso tuyo que te haya sucedido, y mirá cómo cambió el fondo atrás recién y no te diste ni cuenta, cualquiera de esas que sean, boludo, si tenés la posibilidad de, a pesar del dolor, el rencor, el sufrimiento y todo lo que estás sintiendo, hablar con la persona que te fue infiel, aunque sea 5 minutos, aunque te estés rompiendo por dentro, amigo, aunque se te rompa los tejidos de tu alma, guacho, tenés el tiempo, aunque sea 5 minutos para hablar con esa persona, hacelo. Tratá de preguntarle por qué. Pero sin violencia, no te vayas al carajo, no puteé, no bardié. Que eso es para los giles. Putear, bardear, lastimar, violentar, es de gil. Comportate como un adulto. Parate adelante de la otra persona y simplemente hacele una pregunta. Sacate tus dudas. Preguntale, ¿por qué? ¿No fui suficiente? ¿En qué te faltó de mí? ¿Por qué esto sucedió? Porque a mí me está doliendo y yo quisiera saber por qué merezco esto. Y si es que lo merezco. Entonces, si tenés esos 5 minutos al menos de tu tiempo y de tu cabeza en medio de todo ese caos para poder hablar con esa persona, tené la valentía de hacerlo, habla y desahogate. Porque te puedo asegurar que la comunicación y el entender muchas de las cuestiones de por qué esa persona hizo lo que hizo, te van a ayudar, pero tremendamente, a sanar 10 veces más rápido de lo que podés sanar si te encerrás en una habitación y perdés contacto con la sociedad completa, que es lo que suele hacer el 90% de la gente, encerrarse y desaparecer. Entonces, si tenés ese ratito para charlar y tratar de entender algunas cuestiones, por más duro que sea, eso te va a ayudar a perdonar y a sanar. Y cuando uno perdona, sana. Ahora, en unos minutos, vamos a hablar de eso. Otra de las cuestiones, me voy a tomar este matecito que está increíble. Mirá, te digo, no me olvido más. En el 96,
en el 96, cuando estábamos con Escupitajo con Droga, estábamos haciendo un ensayo en la banda, estábamos ensayando en la casa de Peluca. Estábamos ensayando en la casa de Peluca, que después se pasó a llamar Peluca Prendida a Fuego, ¿no? Porque se le cayó un reflector en la cabeza, se prendió. Pero bueno, estábamos ensayando en la casa del Peluca y en el preciso instante que estábamos tocando un tema que se llama Amor, Amor, no me abandone, suena el teléfono y el chabón atiende y le llega la noticia que el vecino había estado con la mujer de él. Y en ese preciso instante el Peluca soltó la guitarra, porque era nuestro guitarrista, salió corriendo para la casa del vecino, lo quería cagar a trompada, lo quería apuñalar. Se armó una riña con cuchillo en la vereda de la casa del Peluca y salieron 14 personas lastimadas. ¿Entendés? Y nosotros, como banda, lo contuvimos, lo trajimos de vuelta para adentro y el chabón, entrando de vuelta a ensayar con nosotros, con la música, se recompuso, se puso mejor y al otro día habló con la otra persona y se arregló. ¿Entendés? Eso forma la amistad, eso genera el compañerismo. Y la banda nunca se disolvió. Escupitajo con Droga no se disuelve en ese momento, se disuelve más adelante. Casi perdemos un guitarrista, no lo perdimos porque como equipo nos portamos bien y nos contuvimos entre todos y lo supimos llevar adelante. Lo sacamos para el flote. Entonces fíjate también lo importante que es tener buena gente cerca. Siguiente punto que quiero tocar, y justamente por eso hablaba de mi banda Escupitajo con Droga, que es buscar apoyo en el caso que sea necesario. No te sientas un pelotudo, ¿me entendés? Porque como hablamos en otro video, buscar apoyo no es de loco de mierda. Porque siempre va a estar el chupaverga que te va a decir que ir al psicólogo es de loco. Al psicólogo van los locos, si te analizás es porque estás loco, bla, bla, bla. Como te dije antes, el loco es él. Vos analizate, si necesitas ayuda, necesitas analizarte, necesitas ir al psicólogo, necesitas contención psicológica, es completamente normal, que no te dé vergüenza. Al contrario, te estás ayudando para sanar. ¿Qué tiene de loco estar ayudándote a sanar? Estar buscando ayuda para sanar. Es lo más cuerdo que escuché en la vida. ¿Se entiende? Así que en el caso que necesites realmente hablar con alguien que esté fuera de tu núcleo, hacelo, no lo dudes, hacelo. Anda a un psicólogo, anda a una psicóloga, lo que vos quieras, y que te dé una opinión neutral vista desde afuera. Porque a veces cuando pasan estas cosas, hablar con gente que era parte de la historia, ya sea tu familia, la familia de la persona, amigos, gente que estaba cerca de la pareja, esa opinión generalmente no suele servir porque está desde un punto de vista interno. A veces necesitas que los consejos y las opiniones te las den personas que no te conocen ni a vos ni a la pareja que tenías. Y a veces esas opiniones son las más acertadas, justamente porque son neutrales, vienen de alguien que está viendo todo desde afuera. Así que ya te digo, buscar ayuda no es ninguna vergüenza, todo lo contrario. Es lo más sensato que podés hacer. Para seguir un poco más sobre lo que estaba hablando recién, ¿te acordás que yo recién te dije que hablar con la persona te puede ayudar a perdonar y perdonar te puede ayudar a sanar? Bueno, ese es otro punto muy importante. Si sufriste una infidelidad, ¿sí? Sé que al principio te va a costar y que vas a decir, yo no puedo perdonar esto porque es una traición, lo siento como una traición, me traicionaron, me duele, me está matando. Estoy pasándola muy mal, ¿por qué debería perdonar? Está perfecto lo que estás sintiendo, esa ira, ese dolor que sentís, es lo normal después de una situación de ese estilo. Pero cuando pase agua por abajo del puente y pase tiempo, vas a entender que todo va aflojando, todo va mermando, y ese agua turbia que se movía para todos lados de repente se está empezando a calmar y está volviendo a volverse un agua tranquila. En ese preciso instante es donde tenés que replantearte la posibilidad de perdonar. ¿Por qué? Porque perdonar sana. Si lográs no entender, pero si lográs por dentro decir, yo perdono este comportamiento, esta actitud que esta persona tuvo conmigo, la perdono. No la entiendo, pero la perdono. Te puedo asegurar que vas a sanar a una velocidad completamente distinta que si no lo haces. Y es solamente para tu beneficio.
Perdonar es solamente para tu beneficio, te va a hacer muy bien. Parece una locura perdonar algo así, más en el peor momento. Pero acordate, cuando todo calme, busca la opción de perdonar. Pero perdonar de corazón, no de palabra, porque así no sirve. Porque no estarías perdonando, simplemente lo estarías diciendo. Pero si lográs de corazón, de alma decir, loco, te perdono, ya fue. Ya fue, me dolió, la verdad que me mataste y no lo entiendo, pero te perdono. Sanaste. O por lo menos empezaste a sanar. Créeme. Otro punto muy importante. Suele pasar y mucho, y sé que del otro lado, y este momento es donde quiero abrir la caja de comentarios, como digo siempre, si del otro lado en este preciso instante hay alguien que se acaba de enterar de una infidelidad hace un tiempo o ahora, o le sucedió alguna vez en la vida, que seremos la mayoría, tenés la caja de comentarios para también aportar a que si hay otra persona que está buscando consuelo, tal vez tu comentario le pueda servir de consuelo a alguien que lo lea y le haga bien. Así que acá abajo tienen la caja de comentarios para dejar su opinión, su anécdota, lo que le pasó en su vida, cómo te pasó a vos, cómo lo resolviste, qué te ayudó a resolverlo. Todo eso puede ayudar a otras personas que tal vez entran al video buscando consuelo. Así que mándate ahí un lindo comentario que va a ayudar. Suele pasar cuando pasamos por una infidelidad, boludo, y esto es posta, que tenemos esa sensación de yo no me voy a enamorar nunca más, amigo. Ya está. Yo estaba enamorado de esta mina, y hablo de una mujer porque, bueno, en mi caso, a mí yo me enamoré siempre de mujeres, pero no quiere decir que sea solo para mujeres, ¿me entendés? O sea, podemos estar hablando que te enamoraste de un varón, de una mujer, de lo que sea, me chupa un huevo. Acá no estamos hablando de ese tipo de diferencias. Acá yo hablo de mujeres porque estoy hablando de mí. ¿Sí? Que quede claro eso. No quiero susceptibilidades pelotudas en el video. Estamos hablando claro. Suele pasar que decís, loco, yo lo que yo amé a esta mujer, lo que yo me enamoré de esta mujer, no lo voy a volver a sentir nunca más. Yo no me enamoro nunca más. Ese es uno de los primeros sentimientos que se sienten cuando tenés una infidelidad. Cuando te son infieles. Uno de los primeros sentimientos, no me enamoro nunca más. Yo nunca voy a poder volver a sentir esto que sentía por ella, por otra mujer. No lo voy a poder hacer nunca. Entonces, es normal que te pase, primero entendé esto, es normal que te pase, pero es falso. Es falso. El amor es sencillamente un sentimiento, ¿sí? Cuando ese sentimiento pasa y desaparece con la ayuda del pasar del tiempo, se crea la posibilidad y la apertura para la entrada de un nuevo amor. Y termina sucediendo. Acordate lo que te digo, si ahora estás pasando por un momento de infidelidad y crees que nunca más te vas a enamorar y que nunca más vas a amar como amaste a esa persona, acordate que dentro de un tiempo, ya sea 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea, cuando te vuelvas a enamorar y ames de nuevo con la misma intensidad que amaste, te vas a acordar de este video y vas a decir, loco, es verdad, yo pensaba que nunca más me iba a enamorar y hoy estoy más enamorado que nunca. Y te vas a acordar de este video. Y permitítelo. Permitítelo. Permitite amar, permitite conocer amores nuevos. Yo sé que te lastimaron y yo sé que te hirieron. ¿Entendés? Y que ahora tenés desconfianza en el amor y sobre todo en la gente nueva. Y crees que te van a volver a lastimar. Pero no siempre es así. ¿Puede suceder? Sí. No vamos a mentir acá. ¿Puede suceder? Sí. Pero no por eso te vas a sacar el permiso de volver a sentir amor. Porque eso es un pecado. Así te lo digo. Eso, sacarte la posibilidad de volver a sentirte amado y volver a sentir lo que es amar, es un error gigante. Así que por más lastimado que hayas salido de una situación, permitite volver a creer en el amor y permitite volver a probar sin miedo.
Sí vas a aprender muchas cosas y sí vas a tener experiencia de muchas cosas y sí vas a estar muchísimo más despierto y atento a situaciones. Pero no le claves los puñales que te dejó la anterior pareja a tu nueva pareja, porque no tiene la culpa. Y permitite amar, porque es muy importante que te lo permitas. Me siento un viejo de 40 años, básicamente, hablando así con esta seriedad, pero creo que estoy ayudando, creo que puede servir bastante. Por último, no sé si por último, pero quiero decir esto. Yo tengo una opinión muy formada sobre el tema. Y la voy a dar, porque en mi show, y digo lo que se me canta la pija, hablo de lo que yo quiero, entonces voy a dar mi opinión. Corta. Si a mí me pasara, porque una de las preguntas más frecuentes, y muchas de las veces que pasa esto, la gente hace lo siguiente. Muchas de las preguntas frecuentes es, ¿perdono? Pero perdono y vuelvo. O sea, no perdono de, te perdono pero no te vuelvo a ver. Mucha gente pregunta, ¿perdono? En el sentido de, ¿perdono y vuelvo con esa persona? ¿Reconstruyo la relación con la persona que me engañó? ¿Lo hago? ¿Vale la pena? ¿Me va a volver a engañar? Mirá, acá nadie tiene la bola de cristal, pa. Yo no te puedo decir a vos si la persona que te engañó te va a volver a engañar. Yo lo que te puedo decir es que yo no reconstruiría una relación donde ya me la hicieron y bastante fea. Si vos me decís que lo que pasó fue una pelotudez, se mandó un mensajito con alguien o habló con alguien en un momento donde por ahí estaba todo medio flojo, lo que sea, se puede hablar, se pueden parchar, puede haber promesas de que todo va a volver a estar bien y ya está. Pero si yo entré a mi casa y en la cama que dormimos todos los días estaba mi novia agarchando con un chabón, yo eso no lo reconstruyo nunca más. Punto. Yo, Matías Ponce, no quiere decir que vos tengas que ser yo, ni que vos tengas que pensar como yo. Repito, como dije en otros videos, no estoy bajando línea. No estoy diciendo vos tenés que hacer esto. Yo estoy diciendo lo que yo haría. Yo eso no lo reconstruyo más. Una boludez la podemos charlar y la podemos dejar pasar. Que igual vamos a estar atentos. Pero la podemos dejar pasar. Pero una cosa de las graves, esa yo por lo menos no te la reconstruyo más. Te puedo llegar a perdonar con el tiempo sana todo, cuando pase el agua abajo del puente y todo se calme, te puedo llegar a perdonar desde el corazón y decir, bueno, ya pasó, sigo con mi vida, encuentro otra pareja, vuelvo a amar, historia pasada. Pero reconstruir la pareja con esa persona, yo no lo haría. Y por último, déjenme en los comentarios si ustedes opinan como yo o opinan distinto, porque también me interesa su opinión. Y por último quiero decir, recuerden que el tiempo sana todo. No se regalen, ¿sí? Y cuando digo no se regalen, voy a ser muy claro porque para eso estamos acá, para ser claros. No hagan estupideces. ¿Estamos? No vayan a hacerle daño a nadie. Hacerle daño a alguien no tiene ningún tipo de justificación. ¿Estamos? Y tampoco caigan en la fácil de hacerse daño uno mismo. Porque eso tampoco tiene justificación. Hay que ser valiente, hay que afrontar la situación, hay que apoyarse en la gente que nos ama y hay que apoyarse en la gente que puede darnos una mano desde el lado de afuera, ya sea un psicólogo, ayuda neutral, gente que nos pueda dar una opinión desde el lado de afuera. Y como consejo más importante, darle tiempo al tiempo. Porque el tiempo cura todo. El que te diga, no, el tiempo no cura todo. El tiempo cura todo. Porque los recuerdos se van reemplazando uno por uno, uno arriba del otro. Y los que van quedando más abajo se van aplacando.
No te vas a olvidar nunca de lo que pasó, pero un día te va a dejar de doler. Así que no te regalé, no hagas boludeces, no te hagas boludeces, sé fuerte, sé valiente, metele para adelante y deja que pase el tiempo, que es lo único que tenés que hacer para sanar. Y aprende a perdonar el día de mañana cuando el tiempo haya pasado. Espero que este video les haya servido. Me puse serio, ¿viste? Fuera de jodas. Siento que toqué un tema que por ahí tenía que hablarlo desde un lugar un poco más... Si bien en el medio te metí la del escupitajo con droga y todo, lo terminé como tocando más seriamente porque siento que es un tema que del otro lado cuando pasa duele de verdad, boludo. Y sentí que por ahí tenía que tocarlo desde un lugar un poco más maduro. Así que bueno, nada, espero que les haya servido. Qué sé yo, estoy re loco. Los quiero mucho.